Bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Carola Peso, estoy con mi esposo Oscar Briones, y como saben, juntos somos Transformados. Juntos y ustedes también. Así es, porque esto ya somos una familia. Así es, poco a poco ya vamos convirtiendo esta familia mucho más grande, amor, ¿no? Sí. En el amor de Cristo. Aunque aún es nuestro tercer episodio, pero seguimos aún nerviosos. ¿Verdad? Sí, es verdad. Perdónennos, como siempre decimos, no nos vean a nosotros. Vean a Jesús a través de nosotros que quiere hablar, pero sí, nosotros nos dejamos también llevar a veces por los nervios, entonces ahí les pedimos disculpas por estos primeros episodios así. Bueno, hoy el tema que vamos a tratar es muy bueno, amor, que va de la mano va de la mano a los temas anteriores, y otra vez tú vas a tomar la lección. Más o menos, a ver, para que nos deje un resumen del episodio anterior, para aquellas personas que no lo han podido ver, igual pueden ir y buscarlo, que es Permaneciendo Firmes, el tema anterior, pero si queremos dar como que un pequeño resumen de lo que se trató la semana pasada. Bueno, el primer episodio hablamos de la transformación, ¿verdad? Uh-huh. Y el segundo fue Permaneciendo Firmes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? De que la permanencia es ser constante, uh-huh, día a día, tener el temor, el servicio y seguirlo. Entonces esas son las tres palabras, uh-huh, que pudimos en el episodio anterior explicarlo un poquito más a fondo. Si no lo pudieron ver, pues les invitamos a que vean desde el primero, el segundo, porque esto es un caminar. Estamos explicando después de la transformación que viene, ¿no? Uh-huh. Que en este caso es la permanencia, y hoy vamos a hablar de la obediencia. De la obediencia que transforma, así se llama ese tema. Y algo que quiero leer aquí, que me gustó mucho, que dice: la obediencia no es solo hacer lo que se nos dice, es una decisión del corazón que revela a quién seguimos realmente. Wow. Y eso es a Jesús. Y bueno, amor, la otra vez que estábamos estudiando justamente este tema, tú me decías que habías analizado y que habías leído también en las escrituras que hay dos caminos de obediencia, ¿verdad? Así es, amor. Hay dos caminos. La obediencia, o el obedecer la verdad de Dios, o obedecer al sistema del mundo, wow, ¿verdad? Son dos caminos que tenemos cuando ya comenzamos a hacer esa transformación, comenzamos a permanecer, y ya viene el tercer paso, que es la obediencia. Pero ahí es la pregunta clave: ¿a quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios o estamos obedeciendo el sistema? Porque sabemos que el sistema del mundo ahorita es mucho, ¿ya? Entonces es importante que tengamos eso definido, de que decidamos, así como ya fuimos transformados, Dios obró en nosotros, ya tenemos esa permanencia, ya comencemos a tener el temor, el servirlo, a seguirlo. Asimismo, les invitamos a que comencemos ya a la obediencia, que es algo que creo que a todos, y me apunto, nos cuesta un poquito, nos cuesta obedecer. Es cuando mi esposa, por ejemplo, me dice: anda, bota la basura, es algo que yo digo, no me gusta, pero en ciertas ocasiones, no digo siempre, porque sé que me podemos decir, estás hablando... Sí, hay que decir la verdad, eso le he dicho, aquí se habla la verdad. A veces le hago caso, aunque yo digo no me gusta, pero hago caso, ya. Entonces, de eso se trata, obedecer. Y sabemos que a veces los hombres tenemos que obedecer a la esposa, porque si no... Por eso tienen que tener la sabiduría de Dios. Así la palabra es. Dice que los hombres tienen que llenarse de la sabiduría, ¿no? Y por gusto no les dice Dios eso. Bueno, realmente sí, amor. O sea, hay dos caminos: obedecer, uh-huh, a la verdad de Dios y obedecer al sistema del mundo. Sí, y voy a hablar y voy a topar de un personaje. En esta ocasión no voy a hablar de ningún discípulo o de alguien que hizo milagros, no. Sino creo que un personaje que a lo mejor puede haber sido hasta detestado por muchos, que es Pilato, ¿verdad? Pilato es muy famoso. Es muy, muy famoso por la frase: me lavo las manos como Pilato, ¿no? Todo el mundo dice eso. Entonces, yo me lavo las manos como Poncio Pilato. Sí, pero Pilato fue un personaje clave para que se cumpliese la promesa de Dios. Porque sabemos que Jesús vino a esta tierra y uno de sus propósitos era morir y resucitar, ¿verdad? Porque sabemos que Él vive, Él está vivo, ¿ya? Pero la dura decisión, por decirlo así, que tuvo Pilato, y va atado a lo que yo decía: ¿obedecemos a Dios o obedecemos al mundo? En este caso, Pilato, quiso obedecer al pueblo,
a los fariseos que le decían que lo matara. Claro, incluso él él sentía, ¿no? Así es. Sentía la verdad. Incluso él tenía cierto temor porque él decía que él era santo, o sea, que algo en él había pero él por agradarle al mundo, porque ahí viene ese tema, ¿no? Cuando uno le agrada al mundo, quiere hacer las cosas que los amigos nos piden, o que la gente nos incita a hacer algo y uno por quedar bien o por encajar en ese vínculo, en ese grupo, comienzas a hacer cosas que a lo mejor ni siquiera te agradan a ti, ¿verdad? Pero por encajar uno dice, vamos, no pasa nada. Pero ahí le estás dando cabida al enemigo que comienza a entrar y comienza a desviarte. Y a gobernar en ti, prácticamente. Entonces, Pilato tuvo esa decisión en sus manos, pero, como él dice, se las lavó, ¿verdad? Y la decisión en final de que Jesús muriera en la cruz fue de su propio pueblo, de los fariseos. Así es. Porque no aceptaban de que Jesús era el santo, hijo de era el hijo de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, Pilato... Eso está en Juan, ¿no? Igual para que apunten también, eso está en Juan, para que lo profundicen. Juan 18, del 38-40, donde explica justamente lo que dice mi esposo, que Poncio Pilato ya iban a crucificar a Jesús, ¿no? Y tenían la costumbre de que si habían en ese caso habían 3 personas que iban a ser crucificadas, tenían que soldar a uno. Ya el pueblo tenía que decidir de esos 3 asesinos, porque crucificaban a asesinos, a ladrones, a todos los que hayan hecho cosas malas, y entre esas estaba Jesús, imagínense. Entonces tenían que decidir soltar a uno, ¿verdad? Y dejar que el otro sea crucificado. Entonces Pilato tenía ese sentir, lo que tú dices, él sí tenía el sentir que Jesús era el Hijo de Dios. Tenía ese temor. Tenía ese temor, porque él muchas veces le decía al pueblo, decían, ¿están seguros que quieren matar a este hombre? Si este hombre es inocente, no ha hecho nada, porque él tuvo una conversación con Jesús. Mira, es muy importante esto. Pilato tuvo la oportunidad de conversar con Jesús, o sea, sí habló con Jesús. Y él ahí supo de que Jesús era inocente. Ya, es cuán importante es tener ese encuentro con Jesús para que tú lo conozcas. Ese es un punto muy importante que no lo había visto. Y también el Señor, o sea, Dios le dio una revelación a la esposa de Pilato, ya en sueños, diciéndole que no lo maten. Y ella, obviamente, como toda esposa que quiere cuidar de su hogar, ¿verdad? Con temor, el temor que ya explicamos la semana pasada, con esa reverencia, le dijo al esposo, ¿estás seguro? No lo mates, no hagas daño a este hombre. Ustedes pueden buscarlo, igual estoy parafraseando. Le decía, él podemos tener una maldición o algo así, creo que le dijo la esposa. O sea, le quería hacer entender a Pilato de que no debería matarlo. Así es. Ok, pero ahí va lo que tú dices, ¿no? Pilato se dejó llevar por el pueblo y también por sus altos mandos. Así es, porque si él no lo hacía, iba a ser juzgado, entre palabras, y le iban a sacar de esa posición. De esa posición, exactamente. Pero dentro de él, si ustedes leen el capítulo, que eso es lo que estábamos analizando la vez pasada con mi esposo, yo le digo a mi esposo, amor, yo sé que Dios está misericordioso, porque lo es grande. O sea, si te perdonó a ti, me perdonó a mí, a ti. O sea, Pilato sí tenía ese temor y sabía que era el Hijo de Dios. Digo, tal vez hasta lo veo cuando ya nos toque partir, ¿no? Ajá. Y estar en la presencia del Señor. Tal vez que lo veo, porque él sí sintió, o sea, sí creyó. Y ahí, bueno, no está comprobado, pero hay varias teorías que dicen que Pilato al final, unas teorías dicen que él se hizo cristiano, otros dicen que él se suicidó. Entonces hay varias versiones que no están comprobadas. No están en la Biblia. Mientras no esté aquí, pues no sabemos. Lo sabremos cuando ya partamos, ¿no? Entonces, yo hoy quiero también decirles y que se hagan esa pregunta interna o se la hagan a Dios y confrontemos, ¿no? Y digamos, ¿a quién estamos obedeciendo hoy? Así es. ¿Ya? ¿A quién estamos obedeciendo hoy? Porque eso es súper importante, de o encajamos al mundo o hacemos las cosas que le agradan al Señor. Entonces, les invito a que analicen esa parte de ustedes y que comencemos a trabajarla, porque es importante la obediencia. Aunque nos cueste, amigos, nos cueste bastante obedecer, porque cuesta obedecer. Desde niños, ya por naturaleza a veces nos costaba a veces obedecer. Cuando tu mamá te decía algo, tú te ponías mal genio y no querías obedecer.
Pero ahí está, cuando ya tú comienzas a tener esa transformación en tu vida, sabes que la obediencia te va a llevar a un mejor lugar. Así ¿verdad? es. A un mejor lugar, amor. Claro, Entonces, tomar mejores decisiones, una mejor posición. Incluso en tu casa vemos muchos matrimonios hoy fallidos justamente por ese tema de la obediencia. Y ojo, o sea, no estoy yéndome el tema de que si lo obedeces o no lo obedeces a tu esposo o tu esposa, que claro que sí, o sea, tiene que ver mucho eso, ¿no? Pero cuán importante es obedecer esa voz de Dios, la voz de Dios, no la voz del mundo, porque el mundo te enseña tantas cosas. O sea, como por ejemplo, si tú te peleas con tu esposo y en vez de ir a buscar la voz de Dios, la palabra que yo siempre digo, aquí están las respuestas, sí. buscamos al mundo, a esa amiga que no tiene ese conocimiento, por decirlo así, ya no está con esa conexión con el Señor. Y te va a dar un consejo, no, que se parte, que tú cómo vas a aguantar, que no sé qué. Entonces ahí estás obedeciendo la voz del mundo. Y eso ocurre mucho, más que todo en los matrimonios. Se toman demasiadas malas decisiones y hoy por hoy el índice de divorcios es altísimo. Así es. Porque escuchamos la voz del mundo y no escuchamos la voz de Dios. Así es, amor. Y bueno, también como hoy el mundo, o sea, casi el 100% dice, cree que tenemos a Dios, o sea, creen en Dios. Tú le preguntas a alguien que va por la calle y te dice, sí creo en Dios, pero ¿le estás obedeciendo? ¿Qué estás haciendo para glorificarlo a él, para honrarlo, perdón? Porque, o sea, no podemos creer y decirlo de boca para afuera, ¿verdad? Yo creo, todo el mundo dice eso. Pero la decisión es diaria de mantenernos, de obedecerlo, ya, porque la presión del mundo es tanta que a veces nos hace desviar. La presión de tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, te lleva a que te comiences a desviar de poco a poco, porque eso es lo que quiere el enemigo. Claro. ¿no? Entonces, cuán importante es que tengas esa comunión o esa relación con Dios, porque ya el Espíritu Santo mora en ti y comienzas a hacer cosas diferentes. Que Él te dice qué hacer. Ajá. Y comienzas a discernir. A discernir. Es importante discernir, que eso también es un buen tema. Exacto, discernir lo bueno y lo malo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando tú aceptas el llamado, cuando tú aceptas a Cristo en tu vida. Ya no eres tú, sino es Él viviendo en ti. Y Él te dice qué es bueno y qué es malo. Incluso cuando te dan esos consejos, hasta eso tú los disciernes. Pero no eres tú, o sea, es Dios a través de ti. Y es muy bueno eso, más que todo, porque estamos en un mundo donde también existe el bullying y a veces los jovencitos, ya los adolescentes, hacen cosas por agradarle a sus compañeros, que sí, que júntate con esa chica, que haz esto, aquello, pero pregúntate, ¿eso le agrada a Dios? Hace siempre esa pregunta, cada vez que tú quieras hacer algo, encajar con alguien en tu trabajo, siempre va a haber influencias, siempre, pero tú decides qué influye en tu vida. Y para eso siempre hazte la pregunta, cada cosa que vayas a hacer, cada decisión que vayas a tomar o cada cosa que escuches, que te aconsejan, pregúntate, ¿eso le agradaría a Dios? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Sí, es muy importante, luego de la transformación, cuán importante es la obediencia, ¿no? Entonces, es fácil transformarnos, como decirlo así, uno acepta la transformación, pero cuán difícil es permanecer y cuán difícil es obedecer. Así que ahí es donde Dios nos comienza ya a poner pruebas, porque nosotros tenemos que pasar pruebas también, ¿no? Todo es bonito a la hora de comenzar este camino, ¿no? Que es bonito, hermoso, cuando comienzas a conocer la palabra, comienzas a conocer qué hizo Jesús por amor por nosotros. Así es. ¿Verdad? Entonces, les invitamos a eso, amigos, que la obediencia es clave también en este proceso. Sí, y bueno, siempre decimos que el caminar en Cristo es por amor, ¿no? Y hacer cosas por amor. A veces también creemos erróneamente que tenemos que hacer muchas cosas por obedecer o agradar a Dios, ¿ok? Me refiero a que dice, es que tengo que hacer eso para que Dios me bendiga, voy a hacer ciertos sacrificios por aquello. Bueno, en las épocas bíblicas, ¿no? Las historias que leemos en la Biblia, en épocas pasadas hacían sacrificios, mataban corderos, sí, sobre todo eso, mataban un corderito, ¿no? Para que Dios les perdone sus pecados. Y lo hacían como que rigurosamente por obediencia, pero el corazón no estaba dispuesto. O sea, lo que te quiero decir, amor, es que a veces hacemos cosas
sin tener un corazón correcto, lo hacemos simplemente por hacerlo, ¿verdad? Porque creemos que ahí está la bendición de Dios, pero si no lo haces con ese corazón que a Dios le agrada, un corazón honesto, un corazón que quiere algo, o sea, con un propósito, ¿verdad? A Dios no le agrada. Y justamente aquí hay un pasaje que me gusta, que está en 1 Samuel 15:22, donde dice, se complace Jehová tanto, es una pregunta, escuchen este pasaje, porque aquí hay una pregunta y una respuesta. Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Esa es la pregunta. Wow. Y la respuesta dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Wow. Mira cuán importante es la obediencia, ¿no? Y está escrito. Es mejor que cualquier sacrificio que vayas a hacer. Así es. Entonces, igual, para dejarles en claro también, el mayor sacrificio ya actualmente, porque ya no se hace ese tipo de cosas, lo hizo Jesús. Es porque Jesús se sacrificó por nosotros. Está en nosotros la decisión de perdonarnos uno mismo, porque a veces uno peca de no perdonarse, ¿no? Sí. Que ese es otro tema que podemos ir también apuntando, lo del perdón, porque a veces nos cuesta también eso de ahí. Y complementando lo que tú decías en Samuel, amor, hay un versículo en Deuteronomio 28, que este capítulo nos muestra cómo la obediencia trae la bendición. Mira cuán importante que si nosotros obedecemos traemos bendición, ¿verdad? Y la desobediencia trae consecuencias. O sea, mira lo contrario a obedecer, que es la desobediencia, trae consecuencias. ¿Ya? Trae consecuencias. O sea, Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos a obedecer. Wow. Entonces es eso, ¿no? Justamente hacer las cosas con un corazón que le agrade a Dios, como David, que cometió tantos errores, pero él tenía un corazón conforme a lo que Dios le agradaba. Y amor, bueno, y esa es la obediencia, estábamos profundizando bastante en la obediencia del mundo, ¿no? ¿Verdad? Pero también tenemos una historia en la Biblia, que justamente lo estábamos comentando hace unos días, que era la obediencia que tuvo Pedro, en el versículo de Pedro, cuando Jesús le dijo que ya eche nuevamente la red, porque Pedro no había pescado toda la noche, no lo había pescado toda la noche. Ojo, Pedro no conocía a Jesús todavía. Entonces ese fue el primer milagro que Jesús le hizo. Entonces Pedro había pescado toda la noche y no pudo pescar. O sea, imagínense, porque él necesitaba dinero para su familia y todo. Ya en la mañana, ya se cansó y ya recogió su barco, recogió las redes, lo lavó. Jesús se le aparece y le dice, Pedro, echa la red nuevamente. Imagínate, ya cuando tú limpiaste todo, ya estabas por vencido, estabas cansado. Ya lo que quieres es irte a tu casa y vas amargado, porque iba amargado, sí. Me imagino. O sea, yo me imagino. Imagínatelo. Porque cuando uno lee, comienza a imaginarse estas historias, ¿no? Así es. Y mira, eso está aquí, bueno, no sé si lo tenemos aquí el versículo, que es de Pedro, pero ahorita lo recordé y también como dándoles un poco de un testimonio, ¿verdad? Que lo relacioné con un testimonio que yo viví, que el Señor me lo mostró a mí, que no lo había visto de esa forma, pero Jesús le dice a Pedro, echa nuevamente la red, y Pedro lo hizo por obediencia. Pero no lo hizo, creo yo me lo imagino, es un criterio personal, yo creo que no lo hizo con tanta fe. ¿Por qué lo hizo? Porque era Jesús primero. Y fue obediente, y como Jesús se lo dijo, bueno, la voy a echar de nuevo, pero no estaba con toda la fe de que iba a pescar, porque él le dijo, si yo pesqué toda la noche, dijo, si yo lo intenté, pero no pesqué nada. Entonces Jesús le dijo, echa nuevamente la red, Pedro, y Pedro dijo, bueno, está bien, lo haré de nuevo en tu nombre. Así es, y eso lo encontramos en Lucas 5:5. Sí está, ok, perfecto. Donde dice, aunque ya había pescado toda la noche sin éxito, dijo, y las palabras de Pedro es, en tu palabra echaré la red. Y él fue testigo del milagro que Dios pudo hacer, porque tanta fue la pesca que no le cabía ya en los botes, que tuvo que llamar a los que estaban alrededor. Y él obedeció, amor, y lo quería comparar con un testimonio de que yo hace unos meses me hice un examen donde el Señor me permitió, porque él todo lo permite. En ese examen me salió algo negativo dentro de mi cuerpo y por 1 mes y medio estuve orando por eso, pero sí oraba porque tengo fe que el Señor puede cambiar todo, es un Dios de imposibles, pero también tenía la duda.
Y en una madrugada que estaba orando, el Señor, yo sentí como que me lo dijo, y el mes y medio más o menos me dijo, vuélvete a hacer el examen. Ya, entonces, ahorita me comparo con Pedro, volví a echar la red. Ya, y sí me costó, primero porque el examen era doloroso, segundo porque el examen era costoso también, económicamente. Ya, y era un mes y medio que había pasado nada más. Ya, esa respuesta negativa. O sea, como que como Pedro tal cual, salió sin pescado. Entonces yo tenía respuesta negativa y eché la red nuevamente. O sea, me fui a hacer el examen. ¿Y qué pasó? Fui obediente a esa voz, aunque estaba dudando, pero el Señor me hizo el milagro y el examen me salió con un resultado positivo, o sea, algo bueno, ya no tenía lo que tenía. Gloria a Dios. Ya, entonces fue exactamente el tema de obedecer, o sea, cuán importante es obedecer, aunque tengamos algo de dudas, cuán importante es obedecer. ¿Por qué? Y el Señor, ¿por qué hace eso? Primero porque te conoce y sabe que estás en dudas. Así es. Y segundo porque Él quiere ensanchar esa fe, porque ese fue el propósito para Pedro. Ajá. Que ensanche la fe, que comience a creer en Él, en el poder que tiene Jesús. Y que no solamente iba a pescar peces, sino también personas. Hombres. Y fue un pescador de personas. Y en mi caso fue igual. El Señor sabía que en esa temporada de mi vida yo estaba con una fe como que en el piso, siempre lo digo así. Pero permitió que yo nuevamente eche la red para poder ver ese milagro y ensanchar esa fe, que hoy por hoy puedo decir que Él todo lo puede hacer, todo, hasta Amén. Lo que parece imposible, Él lo puede hacer. Y mira, justamente hablabas del versículo donde Pedro echa la red, pero escuchándote el testimonio que lo vivimos juntos, también va atado a lo que Pedro, cuando fue llamado que se baje del bote y caminara sobre las aguas, ¿verdad? Él dijo, voy, o sea, obedeció, pero su fe ya no estaba como, o sea, no creía que lo podía hacer, no creía que Jesús lo iba a hacer caminar, ¿verdad? Y él al principio se baja, da un par de pasos y se hunde. Claro. Más o menos lo que te pasó, ajá, porque tú decías, no quiero porque a lo mejor la decepción, y si me vuelve a salir el resultado mal, me voy a volver a decaer, pero Dios estuvo ahí, te dio la mano y te sacó nuevamente y te dio tu examen. Y te dijo, estás sana. Así es. ¿No? Entonces, tiene propósito. Así obedecer. Mira, Pedro va muy de la mano contigo, amor. Sí, y contigo también, por el tema de que mi esposa antes era medio cascarrabias y lo ha transformado. Bueno, esa es la enseñanza por hoy. Realmente queremos que te vayas con ese corazón dispuesto a obedecer la voz de Dios. Que cada vez que hagas lo que hagas, siempre pregúntate si a Él le agrada, si Él está de acuerdo con eso. Si tienes dudas, ora y lee la palabra, que el Señor siempre va a tener respuestas ahí para tu vida. Y créele, nada más, créele y obedécele. Aunque tengas dudas en ese momento, pero obedecer te va a traer propósito y va a ensanchar esa fe que Él quiere que tú tengas el día de hoy. Así es, amigos. Y el mayor ejemplo de obediencia es Jesús. A pesar de que Él sabía que iba a sufrir, obedeció la palabra del Padre, ¿verdad? Porque el sufrir a lo mejor nos daba ese miedo a seguir obedeciendo, pero Él sabía que tenía que obedecer para que la promesa de Dios sea cumplida. Y hoy en día nosotros seamos salvos, ¿verdad? Somos salvos gracias a esa obediencia que Jesús entregó, ¿verdad? Entonces, les voy a leer un pequeño texto que me parece súper importante, el cual dice, la obediencia no siempre es fácil, pero transforma nuestra vida cuando decidimos confiar más en Dios que en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, les invitamos a que se hagan esa pregunta. ¿Qué te está pidiendo Dios hoy que dejes esta temporada y comiences a obedecer? ¿Ya? ¿Por qué te cuesta tanto obedecerle? ¿Verdad? Y la última pregunta que yo dejaría es, ¿estás dispuesto a confiar en el proceso de Dios? Aunque no lo entiendas. Aunque no lo entiendas, porque eso es lo difícil. Pero eso lo vamos a ir siguiendo de mano porque es un capítulo que podemos hacer de los no de Dios. Así es. Que también es muy bueno y muy interesante. Sí, ahí nos apuntan en los comentarios qué capítulos les gustaría, o sea, qué temas quisieran que tratemos, y para nosotros es muy importante que ustedes también nos dejen esos comentarios. Muchas gracias, bueno, que Dios los bendiga, y quisiéramos quedarnos más tiempo, pero creemos que lo que hablamos viene de parte del Señor y es lo justo que se necesita pues para poder caminar con Él y permanecer y seguir siendo transformados a partir de esa obediencia, ¿no? que transforma nuestras vidas. Así es, amigos. Igual, si creen que este episodio, la palabra de la obediencia,
tienen personas, familiares, amigos que necesiten esta palabra, compártanla. Porque la palabra de Dios se ha hecho para eso, para compartirla, ¿verdad? Porque puede ser que tu hermano la esté necesitando, tu mamá, un amigo, ¿verdad? Que necesites escuchar lo que Dios tiene preparado para su vida. Que Dios lo puede transformar, ¿ya? Lo puede permanecer y puede obedecer si Él lo decide. Entonces, amigos, con eso nos despedimos una vez más en nuestro episodio. Espero les haya gustado y estamos ansiosos ya de grabar nuestro episodio 4, que vamos a tener un invitado súper especial. No se lo pierdan. Le invitamos a que no se lo pierdan porque él es una persona muy sabia, que Dios lo ha trabajado mucho, ¿verdad? Y estudia bastante. Incluso sé que el tema de la teología le llama mucho la atención y él profundiza mucho en ese tema. Entonces, les invitamos a que nos sigan en el siguiente episodio. Va a estar muy interesante. Entonces, amor, nos despedimos. Listo, gracias por escucharnos y que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao.